prometí hablar de uno de los episodios más oscuros de la historia. Y como siempre, hablando desde su contexto, lo clasificó como uno de los más oscuros de la historia por la cercanía que existe hacia nuestros tiempos. Es decir, muchas de estas prácticas podrían parecer increíbles o cosa del pasado y de la antigüedad. Sin embargo, esto pasaba hace 30 años en un país que pudiéramos considerar civilizado. Hablemos de una de las más grandes víctimas de la colonización, Sudáfrica. Y como siempre, un poquito de contexto, un poquito de historia. ¿Qué era Sudáfrica antes de todo este tema de la colonización? Era un punto clave en la navegación, el Gran Cabo. ¿Y a quién le interesaba este Gran Cabo y este gran punto de la navegación? Pues a los más grandes navegantes de esa época. ¿Quiénes eran ellos? Los holandeses. Así que los holandeses se convirtieron en el gran primer colono europeo en estas tierras de 1652 a 1795 aproximadamente. Introdujeron la esclavitud, no nos sorprende para esa época, y fueron los primeros en sentar las bases de una sociedad dividida por razas. Y ahí estuvieron los holandeses mucho tiempo hasta que llegó Napoleón Bonaparte, no precisamente a este lugar, pero las guerras napoleónicas hicieron que Holanda perdiera mucho poder. ¿Y a quién le dejaron este gran cabo? A Inglaterra. Así que los ingleses se establecieron formalmente en el año de 1806 y, para sorpresa de muchos, lo primero que hicieron, un poquito de años después, 1833, fue que abolieron la esclavitud. Y suena muy bonito, pero lo que hicieron fue reemplazarla precisamente por trabajos forzados, mal pagados y pues un tipo de esclavitud un poquito más moderna. Básicamente mantenían a la población negra en situación servil, todavía. Y aquí viene un nombre muy interesante que se le puso a uno de los personajes más importantes de esta historia. El nombre era Afrikaners y se le dio a aquellos holandeses que se quedaron ahí y que pues de alguna manera resintieron mucho las políticas de Inglaterra, que no estaban tan de acuerdo con las políticas holandesas que ellos tenían. Entonces estos Afrikaners se desplazaron más hacia el norte, más adentro de África, y así evitaron un poquito a los ingleses en la parte sur. Y así estuvieron dentro de sus microcomunidades viviendo en paz hasta que los británicos se enteraron que en esas tierras había oro y diamantes. Entonces los ingleses dijeron quítate que ahí te voy, fueron por estas tierras y así fue que empezó la primera guerra anglo-boer. Y esto fue clave porque al apropiarse de estas tierras lo que hicieron fue crear la Unión de Sudáfrica y básicamente dejar de pertenecer a Inglaterra como una colonia británica, pero seguían siendo parte de la Commonwealth. Y al agrupar todas estas regiones, lo que vieron fue un riesgo real de que la población negra, que era bastante, se les pudiera rebelar. Entonces lo que hicieron fue aliarse con los afrikaners y entre los afrikaners y los británicos, pues crearon las nuevas reglas de gobierno. Así que, ¿qué fue lo que hicieron? Oficializaron la segregación racial. Y dentro de estas nuevas leyes, lo que hicieron fue determinar que el 93% de los territorios de Sudáfrica tenían que pertenecer a la gente blanca. Y para que esto les funcionara, pues dividir y vencerás, muy británico, lo que hicieron fue empezar a segmentar a todos los sudafricanos por las aldeas. Y así, entre ellos, generaban esta competitividad y se convertiría en rivalidad y así los mantenían peleándose entre ellos para que no representaran un riesgo para los blancos. Y así sembraron la semilla del apartheid, que nació en 1948. ¿Y cómo nació oficialmente? El presidente D.F. Malan lo que hizo fue, ahora sí, oficializar la división racial de todos los sudafricanos. ¿Cómo lo hizo? Empezó a clasificar entre blancos, mestizos y negros, básicamente. ¿Y cómo lo hacían? Aquí está lo interesante. Decían que les ponían un lápiz en el pelo y si se les caía de volada, pues eran considerados blancos. Si se atoraba pero se podía mover, era considerado mestizo y si de plano se atoraba, eran negros. También en muchos casos revisaban las encías, revisaban la piel debajo de las uñas y también en muchos casos hasta les revisaban el vello corporal y el vello de allá abajo. Y esto era mucho a su conveniencia, porque también había una concesión de blanco honorario que se les daba, por ejemplo, a los japoneses, porque ellos sí jalaban ahí, chambeaban ahí, pero no se les daba a los chinos, que muchos dirían, pues, étnicamente, pues son muy parecidos. Y estas historias se van hacia todos lados, hasta cuando Gandhi estuvo en la India, hubo un problema de que no sabían cómo clasificarlo a él por ser indio, si era mestizo, si era negro, en fin.
Hay muchas historias de esta clasificación. El punto es que en 1950 todos los sudafricanos o los que vivían en Sudáfrica tenían que estar clasificados por ley. Esto incluso dividió familias como la de Sandra Lane, que fue muy famosa porque ella era hija de blancos y fue catalogada como blanca, pero en la escuela después le vieron algo y la clasificaron como mestiza. Y fue una locura en Sudáfrica. ¿Qué pasó con ella? Después se terminó casando con un negro y su familia básicamente la abandonó y la desterró. Después entró Hendrik Verwoerd, que fue la mente detrás del apartheid, pero ya entró como presidente. Entonces se vino lo peor. Se intensificó separando y segregando básicamente todo. Comercio, baños, transportes, todo. Y esto ocasionó el primer punto de quiebra, que fue la masacre de Sharpeville, que era una protesta contra estas políticas en la que murieron alrededor de 200 personas, entre ellas muchas mujeres y niños. Y esto dio paso a los años 60, donde dejaron de ser parte de la Commonwealth británica, cosa que pues no fue mejor, incluso fue peor, porque básicamente dejaron al país en manos de estos blancos. ¿Y qué fue lo primero que hicieron estas personas? Pues prohibir los levantamientos pacíficos de grupos como la ANC, que era el Congreso Nacional Africano, del cual formaba parte un personaje muy interesante que se llama Nelson Mandela. Y gracias a estos levantamientos, Nelson Mandela fue enviado a prisión, donde estaría más de 27 años. Hubo muchos levantamientos y el gobierno reaccionaba de la misma manera. Tenían un escuadrón de la muerte que en cada levantamiento hacía torturas, desapariciones. Básicamente podían actuar sin límites. Y estamos hablando de los años 70, donde ya había mucha visibilidad. Y aquí fue donde llegó Steve Biko, que era un chavo de 30 años que hizo una manifestación pacífica donde dejó de comer y lo detuvieron, lo torturaron y murió. Pero la prensa internacional, al hacer una investigación, se dieron cuenta que murió por los golpes en la cabeza. Y esto fue clave para que todo el orden internacional se pusiera en contra de Sudáfrica y de sus reglas. Hubo un boicot universal sobre Sudáfrica, principalmente con el tema de las armas y también en temas internacionales populares como los Juegos Olímpicos, donde estuvieron vetados por años. Y este declive ocasionó obviamente una declive económica y social en el país, donde hasta los mismos blancos se volvieron pobres. Y todo esto llegó hasta el punto de inflexión en el año de 1990, donde el presidente de Klerk pues abre la puerta a que pudiera haber una reforma sobre estas leyes de segregación. Reconoció la inviabilidad del tema de la segregación y básicamente sacó como una propuesta de terminar el apartheid en Sudáfrica. ¿Cómo lo hizo? Liberó a Nelson Mandela y en el 92 hizo un referéndum para que la gente, los blancos, pudieran votar si quisieran que este apartheid terminara, a lo cual dijeron que sí. Y el 27 de abril de 1994 se dio por terminado el apartheid. ¿Cómo? Con unas votaciones donde ahora sí fueron multirracial y todo el mundo pudiera votar. ¿Quién votó? Todos. ¿Por quién votaron? Por Nelson Mandela. ¿Quién fue Nelson Mandela? El primer presidente negro de Sudáfrica a los 74 años. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que Nelson Mandela jamás había votado. A partir de aquí, el país empezó a cambiar poco a poco, pero tantos y tantos años de cultura segregacionista lo que hizo fue generar un resentimiento terrible en todas las partes que hasta el día de hoy sigue siendo un gran problema para que Sudáfrica pudiera prosperar. Hoy seguimos viendo mucha violencia, incluso ahora más, del otro lado hacia los blancos de Sudáfrica. Y todo esto nomás se puede entender cuando vemos la historia de cómo sucedió todo. Definitivamente esta es una de las manchas más fuertes de la historia de la humanidad.